Muy buenos días para todos. Buenos días. Estamos muy emocionados y muy complacidos de reencontrarnos nuevamente aquí en este Congreso Espírita. A nombre de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, de ahora sus 10 federaciones adscritas, afiliadas, y en particular de nuestra casa, el Centro Espírita Luz de Amor, deseamos para todos paz y bien en esta mañana. En el principio no había existencia o inexistencia. El mundo era energía no revelada aún. Él vivía sin vivir por su propio poder y no había nada más. Estas líneas poéticas fueron escritas 1500 años antes de la venida de Jesús al planeta Tierra y hacen parte del Nasavya Sukta, el himno de la creación del Rig Veda, uno de los libros más antiguos, religiosos y sagrados de los hinduistas. En él podemos ver que aún antes de la venida de Jesús, ya el ser humano estaba buscando comprender la naturaleza de Dios. Para muchos historiadores incluso, este texto constituiría también las primeras demostraciones de pensamiento filosófico y agnóstico en la humanidad. Pues también tuvieron oportunidad de escribir los mismos Vedas. Aquel que está en lo alto de los cielos, él lo sabe, o quizá ni él mismo lo sepa. Posteriormente, hacia el año 70 al 95 de ya nuestra era cristiana, tendremos oportunidad de ver al apóstol Juan, el apóstol amado, escribiéndonos, buscando comprender de igual manera como los Vedas, la naturaleza divina. En su Evangelio, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Él era con Dios, y nada de lo que fue hecho sin Él. Y todo lo que existe, sin Él no existiera. Ya sea que nos valgamos de los Vedas anteriores a Jesús, o incluso de aquellos que compartieron con Jesús, vemos que siempre ha habido el germen y la necesidad de nosotros poder comprender la naturaleza de Dios, de comprender su divinidad, sus enseñanzas y, por qué no decirlo, su amor para con todos nosotros. Sin embargo, hasta hace tan solo 168 años, la criatura humana podría encontrar una respuesta clara y profunda cuando en una pequeña librería en la Galería de Orleans, en las calles parisinas, el más completo y bello tratado de filosofía espiritualista del cual ha tenido noticia hasta hoy la humanidad, estaba siendo exhibido en un anaquel. Y entonces, el antiguo profesor Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, ahora anónimo del mundo, para convertirse en estrella singular de los cielos, Allan Kardec, abría la obra del libro de los Espíritus en el primer diálogo, interrogando a los guías de la humanidad acerca de Dios. Y ellos respondían diciendo que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Aquella respuesta profunda, aunque sintética, de una claridad incomún, abría la puerta para una ciencia nueva. Una ciencia que se encargaría de estudiar el origen, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal, la ciencia espírita. No obstante, en aquel momento, ya el espiritualismo tomaba cuenta de las mentes humanas.
Si bien no era una creencia aceptada por todos, sí para muchos la existencia de algo más que sobrevivía a la muerte del cuerpo físico y la posibilidad de que ese algo pudiera entrar en comunicación con los vivos aún en la carne, ya era una idea que abarcaba el pensamiento humano. Basta con que revisemos las páginas de la historia para darnos cuenta que desde el oráculo de Delfos hasta los fenómenos en Hydesville y ahora las denominadas mesas danzantes en Francia, los ejemplos se apilaban unos sobre otros acerca de que había algo más. Entonces, cabría preguntarnos, hoy aquí reunidos, ¿por qué la necesidad de una ciencia nueva? ¿Por qué si las calles de la ciudad luz ya estaban pobladas de libros que hablaban de espíritus, era necesaria una ciencia diferente con un nombre nuevo también? Si revisamos los antecedentes que nos convocan hoy aquí, podríamos resumir con total claridad diciendo que una filosofía superficial acerca la mente del hombre al ateísmo. No obstante, una filosofía profunda acerca la mente del hombre a Dios. Y nosotros, desde aquella tarde fatídica del monte de la Calavera, cuando el busto era izado como un trofeo al viento, descendimos de aquel monte a los siglos venideros para hacer lo contrario que Él nos dijo que hiciéramos, que era amarnos los unos a los otros. Durante siglos sembramos el dolor y el sufrimiento. Oramos en las cavernas y salimos a las planicies a matar a los denominados enemigos. Lo consagramos en las catacumbas y sembramos las cruzadas. Sembramos su nombre en el desierto y sin embargo matamos a los filisteos. Oímos de él en la montaña y fuimos a expandir el terror. Supimos de él hablando con los inmortales en el Tabor y nos fuimos entonces a avivar las llamas de las hogueras en la Inquisición. Y cuando él, sencillo y diáfano, eligió el altar de la naturaleza para hablarnos del Padre, nosotros decidimos erguir iglesias imponentes como un reconocimiento a nuestro propio orgullo para poder cobrar por la fe que Él había buscado como mecanismo para religar a la criatura con Dios, y nosotros la transformamos en herramienta de conquista y de poder. Cansados de nosotros mismos, de convertirnos en lobos de nosotros mismos como humanidad, entonces decidimos inaugurar el siglo de las luces, buscando promocionar la razón, ya que no habíamos encontrado en la fe religiosa un camino certero. Decidimos visibilizar el pensamiento y grandes nombres se insertaron en las páginas de nuestra vida, con grandes contribuciones. No obstante, ¿a qué precio ocurrió esto? Aquel que se había descrucificado para caminar junto a nosotros en los caminos de los tiempos, ahora nosotros lo clavábamos de nuevo en las cruces del olvido. Nos convertíamos en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén moderna, aquella que un día lo recibía con hosanas, pero al día siguiente lo repudiaba. Y es allí donde entonces las palabras dulces, más contundentes del Maestro Jesús cobraban mayor vigor cuando Él mismo expresara: ¡ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti que matas a los profetas, que lapidas a aquellos que te son enviados, que de veces pretendí reunir a tus hijos como la gallina que cuida de sus polluelos bajo sus alas, y tú, Jerusalén, no quisiste!
nos habíamos convertido en la sociedad que ahora lo repudiaba. Y él sabía que el dolor todavía era el mecanismo escuela necesario para el despertar de nuestras conciencias. Por eso prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos, para que llegado el momento, como le ocurriera de igual manera al apóstol Pedro en la fiesta del Pentecostés, pudiéramos como él repetir en nuestra conciencia y más aún comprender las palabras del profeta Joel cuando escribiera: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre la tierra, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros mancebos tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán. Era necesaria una ciencia nueva. Era necesaria una ciencia que nos permitiera comprender a profundidad el mensaje de Jesús que llevábamos siglos rechazando. Y el mensaje de Jesús solamente podía ser comprendido a la luz de la inmortalidad del alma. Un mensaje que no cesa con la muerte del cuerpo denso y que perdería completamente su validez. Por eso, con profunda claridad, el maestro Lyonés tuvo la oportunidad en el diálogo 149 con los guías de la humanidad de interrogarlos acerca de qué ocurre con el alma al momento de la muerte. Y ellos respondieron: vuelve entonces a ser espíritu. Es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado de manera momentánea. Esta respuesta aclara cualquier duda hacia la preexistencia de nosotros a esta vida material, dejando sentado que somos seres espirituales con experiencias carnales, que preexistimos a la cuna y, mejor aún, sobrevivimos a la tumba. Por eso podemos exclamar con total tranquilidad y seguridad que a través de estos diálogos el espiritismo mató a la muerte, renovando la fe del hombre en el porvenir. Concluyen después los espíritus en los diálogos siguientes, explicándonos que no solamente sobrevivimos a la tumba, mas que también mantenemos nuestra individualidad en el proceso evolutivo en el cual cada uno de nosotros nos encontramos en la presente reencarnación, en las anteriores y en las siguientes. Es decir, que solamente el enfoque filosófico, científico y moral que nos da la doctrina espírita puede permitirnos comprender de manera certera la inmortalidad del alma y con ella también a la espiritualidad como una nueva era para la humanidad, el tema que nos convoca en este magno evento. Solamente cuando comprendamos entonces que la espiritualidad, es decir, la educación, porque es esto la espiritualidad, esa educación, ese conjunto de hábitos adquiridos, como definiría el maestro Kardec, que esté fundamentada en la adquisición del conocimiento basado en el origen, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo de la carne. Y que a su vez esté fundamentado y basado en las leyes universales, las leyes de Dios, que son justas, que son inmutables y eternas. Es como nosotros podremos despertar la conciencia para transformarnos moralmente. Es necesario entonces, para desarrollar esa espiritualidad, para alcanzar esa nueva era a la cual todos estamos convocados, o mejor, todos hemos sido llamados, mas nos corresponde hacernos elegidos. Es importante que despertemos la conciencia, lo que se traduce como una predisposición para modificar los hábitos del hombre y la mujer vieja que somos y poder crear nuevos hábitos en una educación moral recta. Es decir, que creando nuevos hábitos con esa predisposición logremos asimilar los conceptos.
no solamente recibirlos y ya, sino cualquier estímulo externo no pasará de ser un libro estudiado, una conferencia escuchada o emitida, un mensaje de los guías espirituales que genera en nosotros un cambio inmediato, pero fugaz. Porque no hay en nosotros la armonía interna necesaria para la renovación de nosotros como seres espirituales. Solamente cuando nuestra educación se base en la naturaleza de la moral, el estudio de esta naturaleza, en cómo poder sobreponernos a los abatimientos de la vida, en cómo poder erradicar las malas tendencias de nuestra existencia, es cuando la educación habrá de transformar nuestra moral conforme la inteligencia, o mejor, la instrucción ha transformado nuestra inteligencia. Sin embargo, es necesario, queridos amigos, que esa educación y esa instrucción, que esa espiritualidad esté basada de manera determinante, teniendo como base y como punto de partida nuestra propia alma, nuestra inmortalidad y nuestra perfectibilidad, es decir, la ley de evolución. Todas ellas teniendo como derrotero el mensaje de Jesús. Ese mensaje diáfano que desde hace más de 2000 años hoy nos alcanza y que nos permite entregarnos a la doctrina espírita, porque solamente a través de los fundamentos de la doctrina espírita, que nos revelan ya que habrán de esparcirse las demás ciencias, formas de pensamiento, creencias, no buscando transformar a todos en espíritas, mas sí que esos fundamentos transformen las diferentes ciencias, es como el mundo se transformará. Y transformar el mundo equivale a decir transformarnos moralmente, es decir, buscar ser hombres y mujeres de bien. Es decir, que todos nuestros actos, como explica el libro de los Espíritus, estén orientados y constituyan la aplicación de las leyes de Dios y su observancia. Cuando esto ocurre, podemos anticipar la vida futura desde el hoy. Y haciéndolo, seremos hombres de bien, porque buscaremos en el hoy sembrar para la vida futura. Hoy hay tantas personas afuera de estos salones hablando acerca de la importancia de ahorrar, del dinero, de la libertad monetaria, de pensar en el mañana, en el futuro. Pero hay tan pocos en las calles y aún aquí entre nosotros enfocados en alcanzar esa seguridad y esa libertad espiritual para el mañana. Y es porque aún no comprendemos la vida futura debido a las licencias morales que nos permitimos. Amigos y amigas, anochece en el mundo. La sombra se densifica en donde antes la esperanza clareaba el firmamento. Eso nos hace sentir como si tormentas no aguardadas, insospechadas, rugirían prontamente en nuestras vidas. Son días determinantes los días actuales. Son los días anunciados por Dios, aquellos en donde habrán de producirse grandes e importantes cambios en el planeta, es decir, en nosotros mismos. Han llegado los tiempos señalados por el Señor. Como establece el capítulo 18, ítem 1 del libro de la Génesis. Estos tiempos están aquí y nosotros estamos viviéndolos. Por eso cabe interrogarnos en esta mañana, ¿cómo debemos entender estas palabras? ¿Cómo debemos entender esa nueva era que será alcanzada a través de la espiritualidad? Para los incrédulos,
son palabras sin importancia, dice el maestro Kardec, porque enuncian una creencia pueril y sin fundamento. Para los creyentes, sin embargo, son palabras sobrenaturales y místicas que enuncian desde ya la derogación de la ley de Dios. Ambas afirmaciones son equivocadas. La primera, porque niega la providencia y los hechos ya consumados nos demuestran la verdad. La segunda, porque lejos de ser maravillosas, místicas y anunciar una derogación, anuncian el cumplimiento de la ley de Dios. Por eso es necesario que entendamos estas palabras en su sentido más racional. Ya no se trata de una nueva era para determinada raza, de una espiritualidad para determinada creencia política, filosófica o religiosa, para una etnia particular o un lugar circunscrito en el planeta. No. Ahora se trata de una renovación universal. Se trata de la transformación moral de todo el planeta. Y es necesario equiparnos con las herramientas necesarias para poder contribuir a instaurar de manera definitiva el reino de Dios en la tierra. Eso equivale a decir que es necesario dejar de lado los pensamientos fútiles, aquellos de significado ambiguo, aquellos pensamientos disidentes, para que podamos entonces al unísono pensar en la directriz de Jesús y unificados en Jesús y en Allan Kardec, poder ayudar a tantas personas que llegan a nuestras casas espíritas, a nosotros sin norte alguno y desesperadas. Porque como criaturas que somos en evolución constante, al sentir el preludio de la nueva era, nos tornamos libertinos a falta de nuestra madurez psicológica. Basta con que ustedes, yo, en cualquiera de los países, encendamos un noticiario para darnos cuenta de cómo están las situaciones actuales. Gobiernos en problemáticas constantes, conflictos psicológicos, conflictos morales, que basta ver en cualquier red social para darnos cuenta cómo hemos transformado las lapidaciones antiguas en lapidaciones digitales. Es necesario entonces que nosotros podamos contribuir a eso para ayudar a encontrar la madurez psicológica que nosotros mismos debemos encontrar. Puesto que el ser humano, sintiendo el preludio, desea entonces las cumbres sublimes, pero se mantiene amarrado. Nos mantenemos amarrados a las tendencias que son de difícil erradicación, que es un pantano de difícil salida. Por eso, la notable alma de José María Fernández Colavida tuviera oportunidad de expresar: somos aves que volamos de la oscuridad a la luz. Y nosotros hoy aquí acotamos que al sentir la penumbra del amanecer, nos llenamos de temor y preferimos volver a la oscuridad en la cual permanecimos a veces durante siglos, ante el miedo a ver la luz que ya se siente. Es imprescindible que como espíritas, para la edificación de esta nueva era y alcanzar así la espiritualidad, la educación real del espíritu, contribuyamos entonces a la erradicación de las causas del sufrimiento. Es el sufrimiento que nosotros mismos, en el pretérito, ayudamos a crear. El espiritismo se alza como el consolador que nos muestra que la génesis de los abatimientos que hoy tenemos reside en el espíritu, y que solamente cuando trabajemos en él
en el espíritu inmortal, podremos entonces transformarnos y evitar el dolor, la violencia, el descrédito que la miseria socioeconómica está generando en el mundo cuando no la promueve. Hace algunos momentos conversaba con algunas personas afuera y las semanas previas y veía que muchas personas tuvieron dificultades de diferentes índoles para estar hoy aquí. ¿Les pasó? No, aquí nadie. No tenemos el nivel evolutivo de Jorge, pero aquellos que levanten la mano, ¿quién le pasó que tuvo dificultades de algún tipo en las semanas anteriores para estar hoy aquí? ¿Sí? A Leonardo en Brasil sí le pasó, pero a Jorge aquí en Colombia no. Algún día llegaremos a ese nivel. ¿Cómo? Él ya está en regeneración, nosotros todavía vamos en transición. Es necesario que podamos erradicar las causas del sufrimiento. El espiritismo abre nuestras mentes, que de cierto están estrechas y embotadas aún. Abre panoramas amplios y sublimes, incitándonos al bien. Y por eso también nos imprime la mayor necesidad diaria de trabajar en el desarrollo de nuestras virtudes. Porque solamente desarrollando las virtudes nos transformaremos, es decir, nos educaremos para la ciencia, mejor para la época o la era nueva. Y desarrollar nuestras virtudes se traduce como tener mayor esfuerzo en soportar las tentativas de las malas tendencias. Dicen los espíritus del Consolador que hay virtud siempre que hay esfuerzo en dominar esa mala inclinación, en soportar las insinuaciones de las malas tendencias. Sin embargo, también aclaran que la mayor virtud o la virtud sublime está cuando hay una completa negación de nosotros mismos, sin segundas intenciones, en favor del prójimo que nos rodea. Es decir, en la caridad en su expresión más amplia. Por eso, el maestro Allan Kardec, que Camilo Fragamarión allí en el cementerio de Montmartre tuviera oportunidad en su discurso de definir como el buen sentido encarnado, expresara con claridad. Él que entendía la palabra salvación bajo la acepción de librarnos de la ruina o prevenirnos de un peligro, colocó en el arco luminoso de la doctrina espírita el enunciado: fuera de la caridad no hay salvación. Es decir, fuera de la aplicación del amor más puro en su más pura esencia, fuera de la aplicación de la virtud más sublime que todos estamos llamados a alcanzar, no podremos encontrar la oportunidad de librarnos de la ruina, de prevenirnos del peligro, no externo, sino de volver a recaer en nuestras propias licencias morales, en nuestros propios errores. Porque el peligro no yace en el exterior, yace en nuestro interior. Y de ahí la necesidad de que como casas espíritas, que aquí nos reunimos de diferentes partes del globo, tengamos la caridad como base de las mismas, por tantos desamparados que sin conocer la doctrina llegarán a las puertas buscando al Maestro Jesús. Recuerdo que hace unas semanas me encontraba realizando unas diligencias en mi ciudad, en Bucaramanga, cuando recibí una llamada de una persona que me dije: ¿hablo con Johnny? Sí, mucho gusto. Estoy necesitando una cita con usted. Disculpe, yo no soy médico ni. ¿Cita de qué? Pensé que era algo de mi trabajo. No, estoy necesitando una cita con usted. Le dije: discúlpeme, pero estoy perdido, no la entiendo, señora. Me dice: mire, usted no me conoce, yo tampoco lo conozco. Pero mi madre, que es una mujer de más de 70 años, ha sufrido de diferentes enfermedades
Producto de las mismas, tuvieron que amputarle una pierna. Y la pierna que le queda, el dedo del pie, ya se comenzó a poner negro. Está comenzando a sentir los mismos dolores que le ocurrió con la otra. No quiere ir al médico, no quiere ir a nada, no quiere salir de la casa. No le gusta la tecnología, permanece encerrada. Y con mis hermanos, me dice ella, lo único que hicimos fue regalarle una Alexa, un dispositivo, para que ella se entretuviera, colocara música, colocara cosas. Y no sé cómo, ella llegó a algo en donde escuchó hablar, en una entrevista, en algo en YouTube, y escuchó hablar de usted. Y yo entonces me puse a hablar con ella y mi madre dice que ella quiere hablar con usted. ¿Es usted el Johnny al cual yo estoy necesitando? Ni siquiera sé si es el Johnny que su mamá escuchó, mi señora. Sí, pero hablaba de la inmortalidad del alma. Hablaba de los espíritus, de dentro, de pronto sí soy el Johnny. Yo quiero poder llevar a mi mamá, y se puso a llorar la señora. Le dije, mira, yo esta tarde voy para el centro espírita. ¿Cómo así? ¿Usted vive en Bucaramanga? Sí, yo también. Yo voy para el centro espírita, vamos a poder conversar, reunámonos a esta hora antes de la reunión que tenemos ya citada y conversamos. Y yo veía que ella no colgaba la llamada y no colgaba la llamada. Yo, ¿hay alguna última duda? Sí, pero no sé cómo preguntarle. Tranquila, cuéntame. ¿Cuánto vale la cita? Me conmoví. Yo le dije, no. En el espiritismo nada se cobra. Porque Jesús dijo, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Allá nos vemos. Y ella lloró un poco más, colgamos, y efectivamente a la hora citada llegó con la mamá. Me senté a hablar con la señora, no quiso que estuviera la hija presente, hablamos a solas. Y la señora comenzó a comentarme de su enfermedad, de todo esto. Comenzamos a aconsejarla y después de una hora larga de estar conversando, quedamos de que iría entonces a tratamientos físicos en el centro espírita buscando ayudarla, bajo la claridad que siempre hacemos, que no buscamos curar a nadie, sino ceñirnos a la voluntad de Dios. Y que es primero importante curar nuestro espíritu antes de buscar la cura en nuestro cuerpo. Sin embargo, para el día citado, me llamaron temprano y me dijeron, al día siguiente, cuando se despertó mi madre, le dice nuevamente la hija, se levantó con una nueva actitud. Dijo que ahora quería ir al médico. El especialista solamente tenía citas para dentro de 3 meses. Así es que llamamos a sacarla y me dice la secretaria, cancelaron una cita, puede venir hoy mismo. La atendió el médico. La atiende el médico y dice, la voy a dejar hospitalizada de una vez. Págueme la cita particular y yo mismo me encargo de gestionar todo con la EPS. Yo sé que en los demás países no ocurre, pero eso en Colombia verlo es bastante difícil que ocurra. Y ella entonces entró, le consiguieron una habitación rápidamente y le hicieron una cirugía para buscar salvarle la otra pierna. Nos mantuvimos en contacto, oramos, hicimos tratamientos a distancia en el centro espírita para ella y el procedimiento fue un éxito. Salió súper bien y entonces me llama finalmente la hija y me dice, mi madre dice que quiere volver a hablar con usted. Bueno, pero en esta vez quiere ir con todos nosotros, mi otra hermana y mi hermano. El problema es que mi hermano no cree absolutamente en nada. Él no cree en nada de esto, él niega todo. Y es un poco compleja la situación. Yo digo, no pasa nada, ¿ve? Fueron allá y ya que era toda una familia completa, yo le pedí el favor a mi padre y a mi madre, que muchos de ustedes conocen, que nos acompañaran como directores de la casa espírita. Y nos reunimos todos allí en el centro espírita. Nos sentamos ahí y desde que yo vi al señor que llegó el hijo, sentado, cerrado ahí. Y yo digo, bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Y él me miró, vamos a orar. Y vamos a leer, tomé un libro que teníamos ahí, este libro,
sea un minuto contigo, vamos a leer una lectura de este libro para ambientarnos. Hicimos una lectura del libro. Cuando terminamos ahí, les dije, bueno, la escucho mi señora. Y el hijo dijo, no, yo soy el que voy a hablar primero. Dios mío. Y el hijo dice, mire, yo quiero iniciar porque yo quiero agradecer. Yo no creo absolutamente en nada de esto. Pero es imposible no creer cuando los hechos demuestran que algo más tuvo que haber pasado. Es imposible que la actitud que mi mamá sostenía por meses cambiara, que le dieran la cita con tanta prontitud, que la hospitalizaran, que el procedimiento que era tan riesgoso saliera sin ningún contratiempo. Y yo ante los hechos no puedo negarlo. Yo no creo no porque no quiera, sino porque me han enseñado que tengo que creer sin pensar. Y yo quiero creer, pero de manera razonada. Bienvenido entonces. Y comenzamos a explicarle. La señora habló y entonces ella, que todavía no comprendía bien la doctrina, me decía, ¿y usted no cree que me puedan hacer una cirugía astral todavía? Y bueno, no funciona así. Entonces yo he visto el espíritu de una mujer que se para junto a ella y me dice, repite para ella lo que te voy a decir. Y yo empecé a contar una historia, similitud de una parábola que el espíritu proponía, de alguien que tenía una deuda muy grande, un benefactor le había dado el dinero para saldarla de manera parcial, y esta persona había tomado el dinero y no había saldado su deuda, y se había quedado con él para otros usos. Me dijo, ahora interrógala a ella, ¿qué pensaría ella de eso? Le dije, ¿qué piensas tú de esto? Me dijo que obró muy mal, porque le dieron el dinero y no lo usó de la manera que debía. Me dice el espíritu, ahora dile que ella se le da la salud por un lado, pero la está minando por el otro a través de los vicios que tiene, porque no logra dejar el cigarrillo aunque no te lo haya dicho. Yo le dije, bueno, mira, es importante que nosotros atesoremos esos tesoros que Dios nos da, porque a veces ocurre que Dios nos da bendiciones, yo tratando de ser prudente, que nos da bendiciones y nosotros por otro lado las malbaratamos, ¿tú me entiendes? Y la miré y ella se quedó entonces estupefacta y todos en silencio y ella solamente dice, no es droga lo que yo consumo, solamente cigarrillo. Comenzamos a hablar acerca de la importancia de dejar los vicios, de todo esto, de transformarnos, de esta educación moral que hoy aquí nos convoca, porque solamente buscamos la sanidad del cuerpo, pero para alcanzar esta nueva era es importante que encontremos primero la sanidad del alma. De esta manera, hoy, hermanos y hermanas, que inauguramos este Congreso Espírita, aquí, juntos de ambos planos de la vida, inauguremos también la espiritualidad en nuestras conciencias, si aún no lo hemos hecho. Y si ya lo hicimos, busquemos renovar los votos hacia aquel que escarnecido se valió de su amargura para poder enseñarnos la caridad y el perdón. Y que crucificado transformó la muerte en la revelación de la vida eterna. Equipémonos en amor, porque nos sentimos tan tranquilos cuando el cielo no tiene nubes y está claro, pero ante la menor amenaza de tormenta, nuestra fe se desvanece. Seguir a Jesús tiene un precio, y es que debemos renunciar al consuelo particular para que la renovación nos acoja. Recordando entonces a aquel cantor de Dios, el émulo de Jesús, que con simplicidad acertó decir, Señor, permíteme buscar consolar antes de buscar ser consolado. Debemos buscar la renovación de aquellos que nos rodean.
Es fácil acomodarnos en la satisfacción y aborrecer los obstáculos. Sin embargo, hoy aquí reunidos, la voz de Jesús nos llama, evocando nuevamente las playas de Galilea, en donde Él esparció su mensaje. Y es necesario que hagamos el silencio interior en nuestros días venideros, para que podamos escuchar el mensaje del Evangelio que se agiganta a través de los siglos, y la voz de Jesús que nuevamente canta en nuestros corazones, diciéndonos: y yo, cuando fuera levantado del mundo, os atraeré hacia mí. Él fue alzado a la ignominia, el descrédito, el ridículo, por nosotros que debíamos constituir su familia universal, y aún así jamás detonó en rebeldía, en rabia o siquiera en desánimo, descendiendo de la cruz apenas para vitalizarnos en los caminos del mundo y conducirnos al reino de Dios que Él nos había prometido y cuya construcción ya comenzó, mas está muy lejos de concluir. Hoy que su voz pareciera llamarnos a la distancia, allá adelante, diciéndonos: tened buen ánimo, que yo vencí al mundo. Venid a mí todos vosotros, que firmasteis el compromiso de recomenzar en la siembra de luz que dejasteis en el ayer. Nosotros aquí fortalezcámonos no relacionando en nuestros corazones desdichas, tristezas o desánimo, y recordando siempre que nuestro modelo es alguien que recibió como premio una cruz y como gloria poseyó una corona de espinas. Por tanto, espíritas que aquí nos encontramos, recordemos que nuestro ideal se construye en la renuncia silenciosa, día a día. Ya amanece prontamente en el mundo. Ya se sienten los clarines de la era nueva, aquella era que por su espiritualidad se caracterizará y que poblará los corazones y las mentes de todos. Mas es necesario hacernos escogidos para la misma. Sigamos la directriz de Jesús y equipémonos con el amor necesario. Hoy, que aquí nos encontramos, buscando cerrar con mucha emoción en el corazón estas humildes exhortaciones para todos ustedes, no podemos hacerlo de una manera diferente, seguros de que aquellos que se nos anticiparon en el viaje espiritual, que todos un día realizaremos, hoy se hermanan aquí con nosotros, para que juntos, amigos, familiares, mentores, guías, podamos entonar un himno de loor de agradecimiento al Señor, y a su vez ellos nos brinden la fuerza necesaria en la hora difícil. Más en especial, queremos cerrar entonando en el silencio del corazón de cada uno de nosotros para elevar una plegaria que se escuche en el firmamento a aquel que en un mundo moderno que nada se parece a Jesús, supo parecerse a Él y esforzarse día a día para hacerlo, convirtiéndose para muchos de los que aquí hoy nos reunimos, de ambos planos de la vida incluso, en aquel pastor que cumplía con el trabajo y la misión de reunir las ovejas que nos habíamos descarriado a través de los siglos. Aquel que supo sembrar estrellas en el corazón de cada uno de nosotros y permitió que aquí muchos nos encontremos hoy. Por eso, en el último encuentro en la carne que sostuvimos, con el cariño paternal que le era característico,
mas con la sabiduría que su alma guardaba, nos dijo las palabras que hoy, con profunda humildad, extendemos para todos en la inauguración de este evento. Estamos a puertas de la era nueva. Mas de nada servirá lo poco que hemos hecho si hoy renunciamos. Mantengámonos confiantes en Jesús. Y siendo así, mantengámonos ustedes y yo fieles hasta el fin. Dios nos bendiga a todos y muchas gracias.